Mis primos se casaron y mi tía no se pudo quedar con la herencia. Seguimos con un nuevo episodio de la telenovela turco-coreana de moda. Esta vez escucharemos la versión de una prima de los primos que se casaron. Ella nos revela información que ayudará a los más chismosos a conectar cabos sueltos. Mi familia es numerosa. Es cierto que son bastante conflictivos. De hecho, esa es la razón por la que mi papá quiso alejarse de sus hermanos y hermanas cuando se casó con mi mamá. Por eso hasta nos fuimos del país y ahora vivimos en los Estados Unidos. Desde que tengo memoria, solo visitábamos a mi familia una vez al año, un par de días, y cuando el ambiente se ponía tenso, nos regresábamos a los Estados Unidos. De niña, a mí me fascinaba ir a la casa de mi abuela porque somos muchos primos y nos reuníamos todos a jugar y a pasarla bien. Pero cuando la abuela falleció ya dejamos de ir. De hecho, no he regresado a mi país desde su funeral y no tengo muchas ganas de regresar. La vida en el primer mundo es maravillosa. Mi prima, la de la historia, me daba muchísima tristeza porque mi abuela sí la trataba muy mal y mis tíos no sentían mucha empatía por ella. Mi papá y mi mamá sí la trataban bien y cada que los visitábamos le llevábamos ropita y zapaticos de regalo. A ella le gustaba mucho pasar tiempo con nosotros porque éramos cariñosos y amables con ella. La verdad es que no voy a dar muchos detalles de su infancia porque son muy tristes y si bien ella no quiso revelar tantas cosas tristes, a lo mejor es por conservar su propia dignidad y yo no soy quien para vulnerársela. Cuando mi abuela falleció, mis tíos se enloquecieron por la herencia de los terrenos. Recuerdo muy bien que mi papá simplemente dijo que hicieran lo que quisieran con esa casa porque no le interesaba discutir con sus hermanos por una herencia. Mi mamá, que no era familiar de mi prima, era la más preocupada por la niña, creo yo. Siempre tocaba el tema de que qué iba a pasar con ella, de que quién se iba a hacer cargo y demás. Pero mi papá dijo que teníamos que hacer de tripas corazón y no meternos en esos asuntos porque sus hermanos eran terribles. Desafortunadamente, mi papá tenía muy claro que la única forma de lidiar con su familia era haciéndose a un lado y permitiendo todos los daños colaterales que tuvieran que generarse. Lo que él nos decía era que mientras mi mamá y yo estuviéramos bien, nada más importaba. Justo cuando vi el segundo video en el que mi primo cuenta su versión de los hechos, tuve clarísimo que esa historia la conocía yo también. Y aunque mi intención no es hacerle daño a nadie, me encanta el storichisme y quiero poner la siguiente información a consideración de ustedes, linda comunidad. Y antes de continuar, por favor recuerden que nada de esto me pasó a mí. Estas historias las envían seguidoras anónimas y esta en particular es otra versión de los hechos de la historia de los primos que se encontraron y se casaron. Si les gustan los storichismes, me encuentran en todas las plataformas como Ruth Castro Montoya. Los espero especialmente en Instagram, donde a diario les comparto historias de mi día a día y les muestro más de mi familia. En las demás redes subo nuevo storichisme los lunes, miércoles y viernes. Y una historia exclusiva los domingos que solo se sube a YouTube. Ahora sí, seguimos con el chisme. Se armó toda una batalla campal por los terrenos de la herencia. Después de mucho discutir sobre el tema, se pusieron de acuerdo con que le darían a mi prima la parte de la herencia que le correspondía a mi tía. Y mientras tanto, la administraría quien se encargara de ella mientras fuera mayor de edad. Así es que mi otra tía, la mamá de mi primo, dijo que ella se encargaría de mi prima y la cuidaría. Y cuando fuera mayor de edad, le entregaría la parte de la herencia que le corresponde. La cosa se pone turbia cuando mi primita se fue de la casa y se perdió porque pues no volvimos a saber nada de ella. Entonces mi tía era la más feliz porque no tendría que compartir la herencia con nadie y se iba a quedar ella sola con todo. Ahí fue cuando aprovechó y montó un negocio de camiones con la familia de la exprometida del primo, con el dinero que le correspondía como parte de la herencia a la prima. Mejor dicho, esto se puso bueno. Mi tía, feliz y contenta, cantó victoria y por eso ella era la más interesada en que mi prima no apareciera. La familia se reunió y propusieron diferentes planes para buscarla, pero mi tía los convenció a todos de que ella misma se encargaría de ir a las autoridades y de mover cielo y tierra para encontrarla. Pero era mentira, no hizo nada de eso porque no le convenía. Finalmente, mis tíos se olvidaron del asunto y esto es algo que yo le reprocho a mi papá hasta el día de hoy, porque él tampoco hizo nada por mi prima, que era una niña inocente y sin ningún cuidado, que finalmente llevaba su sangre también. Pero ya ni modo, la vida se encargó de compensarle por todo. Pasaron los años y cuando apareció mi prima en la capital y mi primo canceló la boda, mi tía estaba tan desesperada que le preguntó a mi papá si él conocía a alguien que hiciera trabajos de desvivisión para mandar a desvivir a mi prima. Y esta parte de la historia voy a omitirla porque está muy densa y mi contenido debe ser family friendly. Solo les diré que el hermano de la señora finalmente la convenció de que si intentaba hacer algo así, él mismo la denunciaría con las autoridades. Ahora sí, seguimos con el chisme. Obviamente con las autoridades.
Ahora sí, seguimos con el chisme. Obviamente, mi primo, después que encontró a la prima y se fueron a vivir juntos, empezó a solucionar los asuntos. Así que lo primero que hizo fue reclamarle a su mamá la parte de la herencia de la prima. Y esta parte de la historia es muy indignante y el primo me pidió personalmente que por favor omitiera detalles porque ellos dos han revisado cada uno de estos videos antes de que yo los publique con el fin de respetar su privacidad, muy a pesar de que siguen siendo anónimos. El asunto se resume a que mi primo le hizo vender a mi tía su parte de la empresa a su ex suegro y el dinero de la venta se lo dio a mi prima. Con eso compraron la mansión en la que viven en la capital, que es una casa enorme y lujosa y bonita. Por supuesto, no fue asunto de un día para otro. Fueron meses de una batalla legal que finalmente se resolvió gracias a que mi papá intervino y amenazó a mi tía con ir a contar todo lo que él sabía de ella si no aceptaba vender parte del negocio para entregarle el dinero a mi prima. Nada de esto es secreto, por lo menos entre mi familia y los conocidos, ya que como se imaginarán, mi tía se ha hecho varios enemigos y obviamente que la familia sabrá que yo conté esta historia. Pero lo más que pueden hacer es enojarse y la queso. ¿La queso? La que soporte. Porque como les conté, estoy muy lejos de ellos y no está en mis planes volver a verlos. Y ya con esto terminamos esta historia que se salió un poco de control porque se viralizó, especialmente en el pueblo donde los primos crecieron. Así como datos sueltos, les cuento que la mamá de la prima es habitante de calle en el pueblo y su familia no tiene intención de ayudarla. El papá y la mamá del primo han cambiado y siguen juntos. Los primos están muy agradecidos con los comentarios bonitos que les han dejado en todos los videos y ya están hablando con mi amado esposo para escribir un libro con su historia. Si se logra, les avisaré porque uno de los requisitos que mi esposo pone es que él y yo grabemos el audiolibro. No volveré a sacar más videos de esta historia, pues se puso muy densa y mejor continuaré con los storichismes de Pasteleras Anónimas. Recuerden que en todas las redes me encuentran como Ruth Castro Montoya y subo nuevo video los lunes, miércoles y viernes, además de un video que solo subo a YouTube los domingos. Y ya que están aquí, por favor suscríbanse, que no les cuesta nada y a mí me ayuda mucho.